buenas tardes. Seguimos leyendo las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy nos vamos a encontrar ahí, porque no pudimos terminar la primera, y nos vamos a encontrar en el medio, ¿sí? En el medio de entre la primera y la segunda, pero no queríamos dejar de terminar. Ahí está, no queríamos dejar de terminar el final de la primera y ver de qué manera, porque esto es parte de la gran importancia. Nos quedó en la Biblia 2 cartas del apóstol Pablo a Timoteo, ¿sí? En 2 momentos diferentes. La segunda ya vamos a ver que tiene una importancia muy grande en la comprensión de la vida del apóstol Pablo y en la vida de la iglesia del primer siglo. De manera que este puente que vamos a tender entre el final de la primera y el comienzo de la segunda va a ayudarnos a entender mucho más el significado de las palabras, de los mensajes que el apóstol Pablo le está dando a su discípulo, hijo, como él lo llama, a este joven líder, pastor, obispo de la iglesia en el primer siglo y en estos primeros tiempos, ¿sí? Muy bien. Ayer terminamos una sección del capítulo 6 de la primera carta, que es más larga que la segunda. Como son los escritos de Pablo, pero la impresión que me deja estas lecturas en este caso la primera carta de Timoteo, y cuando empecemos con la segunda también, es la cantidad de esfuerzo emocional en darle material y contenido para la formación de Timoteo. En todos los sentidos, porque le da formación espiritual, emocional, le da indicaciones y enseñanzas acerca de los peligros, los problemas que hay adentro, fuera de la iglesia, de manera que son unos manuales impresionantes, pero no solo para los pastores, para los líderes, son básicos para todo cristiano, para poder entender desde este contexto, la iglesia del siglo I, las luchas. Hemos dicho que las cartas a Timoteo son sobre todo la segunda, pero la primera también son posteriores a otras cartas más nuevas, más cercanas a los comienzos del ministerio de Pablo, donde no había tantos problemas con los que están apareciendo acá en este momento y que son las cosas que está enseñando a Timoteo. De manera que esta introducción es para que le demos toda nuestra atención a ver esto que ayer señalábamos con principios de la vida cristiana, principios de la vida de una iglesia para vivir, para servir al Señor, para prepararse hacia el futuro. Porque Pablo lo tenía muy en cuenta. Muy bien, el capítulo 6 había empezado había terminado las indicaciones a los esclavos, a los amos, aspectos prácticos. Y después empieza una sección que la leímos entera con respecto al amor al dinero, ¿sí? Leo un poquitito para enganchar. Dice, es cierto que con la verdadera religión, capítulo 6, versículo 6, con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Evidentemente no hablaba de ganancias materiales. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males.
Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Yo quiero imaginarme la mente de Pablo. Sí, no sabemos si lo escribía, no sabemos si lo dictaba, como es un conocimiento por distintas cartas, porque a veces lo dice, pero yo me lo imagino eh, a Pablo con su mente, ¿no? Con estas enseñanzas y de repente empezamos, bueno, como si se dijera, bueno, Pablo, ahora volvé a hablarle a Timoteo, ahora para poner un poco de orden temático en estas enseñanzas. Pero ahora al final del capítulo 6 dice, tú en cambio, después de todo lo que los que ponen su interés y su vida y su mente en las cosas materiales, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esfuérzate en seguir. Yo no busqué todas las veces que decía algo de forzarse, acá tengo anotado de lo de ayer, ejercitar la de veces. Esto es trabajoso, esto no sale solo. Esfuérzate, hombre, huye de todo esto, pero acá no dice fuérzate, acá dice esmérate. Esfuerzo con esmero, qué palabra que se usa poco ahora. En seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Enumeraciones de Pablo para que quede completita la idea. Pelea la buena batalla de la fe. ¿No le había dicho esto, eso? A ver, ¿dónde era? Al principio era capítulo 1, 1:18. Pelea la buena batalla y dice mantengas la fe y la buena conciencia. ¿Se acuerdan? La primera vez que habla de buena conciencia. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Yo decía, pero Pablo, él ya tenía la vida eterna cuando entregó su vida a Jesús. Pero esto, haz tuya la vida eterna. No solo la tengas teóricamente, ¿no? Esto para todos nosotros, sino es como aquello que es de uno lo vive. Vivila desde ya la vida eterna. A la que fuiste llamado en el pasado ya la tenés. Y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Había otra mención que pensamos que quizás era cuando se bautizó y dio testimonio. Todo esto ahora está apelando al testimonio de Timoteo. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Le está comparando el testimonio de Timoteo al bautizarse con el testimonio de Jesús ante Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato, sin mancha ni reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Él la tenía muy en cuenta porque estaba sufriendo, porque había sido encarcelado antes de esta carta. En esta carta evidentemente estaba en el medio de 2 tiempos de encarcelamiento. Y acá parece que unido, porque pertenece al versículo 15, la cual hará Dios a su debido tiempo que se cumpla, y entonces acá otra de esas estallidos de adoración, llamados doxología, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. No sé, no leí si era un himno o algo así, o es propio de él. Fíjense que dice, único, bendito, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único inmortal. Es decir, un estallido de adoración y alabanza que dan
como si fuera un sello sobre todo lo otro que había enseñado en esos 6 capítulos. Ahora, a quien nadie ha visto ni puede ver, no nos hace acordar a Juan 1.18. Juan 1.18 en ese maravilloso prólogo al Evangelio de Jesús contado por Juan, donde él habla de quién era Jesús desde el principio de su divinidad, y en el 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Acá está hablando de Dios Padre, donde dice a quien nadie ha visto ni ha podido ver. Bueno, y vamos hacia el final. ¿Cómo termina Pablo? Pablo de esta carta a Timoteo. Vuelve a enseñar a los ricos de este mundo. Yo creo que ven después, eso hubiera sido el final de la carta, pero acá se acordó de otra cosa. Dijo, otra cosa apareciste, mira, enséñales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Ya lo había dicho en el mismo capítulo, ya lo había dicho ahí antes, pero antes había reflexionado, ahora le está dando un mandato de enseñanza a los ricos de este mundo. Mándales, acá está la parte positiva, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Qué maravilla si pusiéramos carteles por todos lados con esta. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Y termina, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Yo no creo que Pablo tuviera dudas, pero era un papá espiritual, tan ocupado, tan preocupado que le vuelve a decir, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Ese era el gran dolor de Pablo, por eso tantas veces vuelve, ¿no? A las, como era que decía, las leyendas y mitos profanos. Y termina diciendo, la gracia sea con ustedes. Pero, le está hablando a Timoteo. Toda la carta es de Timoteo. Sin embargo, que la gracia sea con ustedes, siempre termina diciendo paz y gracia o algo similar, pero acá dice con ustedes. Por lo cual, lectores avisados decimos, Pablo pensaba que Timoteo iba a leer esta carta para la congregación, con tantas cosas prácticas que decía, ¿sí? De manera que hemos pescado algo que evidentemente, si no diría contigo. Segunda carta a Timoteo. Bueno, acá, por lo que vamos a leer, Pablo estaba en su última prisión. Por eso es tan importante entender el contexto. En una Biblia de estudio lo que tenemos es una o dos páginas donde se nos ubica el contexto histórico, el momento. En casi ningún caso hay fechas exactas, pero por ejemplo nos dice la introducción que posiblemente esta carta fue escrita entre el año 66 y 67. Gobernaba Nerón. Y era muy terrible que bajo ese gobierno Pablo estuviera preso. Y ya no estaba preso como donde termina el libro de los Hechos, en el capítulo 28, donde dice que estaba en una casa, recibía visitas. Ya vamos a leer acá, porque es la carta donde Pablo habla más de sí mismo y de muchas cosas intercaladas, como siempre, en medio de las enseñanzas que le da a Timoteo. Es una carta difícil de leer también, no solo porque dice muchas cosas y muchas enseñanzas y muchos temas, es el gran maestro, sino porque es la última carta, es la carta del fin de la vida del apóstol Pablo.
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, vuelve a muy parecida a la de la primera carta, y agrega, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Yo no me olvido al leerlas. Esta que él tenía la muerte cerca. Sin embargo, él se aferra a la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 2, a mi querido hijo Timoteo. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¿Saben que no miré la otra si decía eso? Que el Dios y Padre de Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Exactamente igual que en la primera carta. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, y seguro que Pablo lo hacía, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. La conciencia, la buena conciencia, la conciencia limpia, tan importante para Pablo. Esto tiene que ver con ética, con moral. Esto tiene que ver con alguien que no es mentiroso, ni versero, ni fatuo, ni orgulloso, sino alguien que lo tiene que decir no por falsa modestia, lo dice como por afirmación y seguridad. Y al acordarme de tus lágrimas, o sea que Timoteo debe haber llorado cuando Pablo se apartó para irse de nuevo a Macedonia, al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. En Hechos 16, donde leímos, hablaba de la madre. Ahora sabemos que la abuela también eran judías cristianas, ¿sí? El padre no, que era griego. Por eso, dice que recuerdo a tu familia, te encomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Qué lástima que no tenemos este momento contado, pero lo tenemos acá. Evidentemente, el apóstol Pablo había impartido don de enseñanza y de predicación en Timoteo, ¿no? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quizás esto haría pensar que por ser joven Timoteo era tímido y le dice esto, puede ser, pero también porque los tiempos eran muy difíciles. Y también porque había que aprender, igual que ahora, saber cómo presentar el Evangelio a personas que están muy alejadas, que no saben, que no entienden, que ni siquiera tienen deseos de conocer acerca de Dios, ¿no? Entonces acá tomemos esto que dice que Dios no nos ha dado espíritu de timidez, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver, y acá lo va a volver a decir, el tema de no meterse con discusiones. Bien. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Está dando por sentado y si todavía no lo sufrió, le está avisando. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Acá está reconociendo lo mismo que plantea Juan en su Evangelio. Y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio.
nuevamente una presentación del corazón del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Llevó a la muerte, destruyó a la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible, o sea que ahí está mirando a la vida eterna mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Nuevamente, es muy probable que Pablo se lo escribiera para él, ¿no? No sé si Pablo necesitara afirmación, pero también para que Timoteo se sintiera con ese respaldo. Por ese motivo, de esto era lo que él quería hablar. Vuelvo al 11. De este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Y él había confiado en la vida eterna. No está diciendo acá, de que estoy seguro que me sacará de esto. No, Pablo, yo creo que ya tiene muy seguro lo que se viene, que es la muerte. Y está seguro de que el Señor le va a guardar lo que le ha dado, la vida eterna, hasta aquel día. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Acá empieza instrucciones. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuida. Decía, estoy muy de volver atrás. Claro, termina la primera carta. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Es la misma. Cuidado, vos tenés la sana doctrina, vientos de doctrinas ajenas alrededor. Cuidala. Tu principal tarea, mire que lo primero que le dice es cuida la sana doctrina. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. No sé si vuelve después, gente que se ha ido apartado de la fe y le dolía tanto. Ahora dice, todos de la provincia de Asia eran posiblemente algunos de ese grupito, porque Timoteo era de la provincia de Asia y de las regiones cercanas, ¿no? Todos, dice, me han confiado. Está diciéndole estoy solo. Después vamos a ver cuando termina, dice quiénes están con él. Que el Señor le conceda misericordia a la familia Dionesífero, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Me parece que en la primera carta no hablaba tan definidamente de estar como vislumbrando la vida eterna. Le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso, cuando Pablo estaba en Éfeso. Sigue el capítulo 2, pero no hay ninguna división acá, porque sigue la misma idea. Lo que pasa es que él introdujo el acordarse quiénes lo habían abandonado y especialmente recordar a quién había sido su ayuda. Fíjense que dice, buscó sin descanso hasta encontrarme, porque seguramente no era fácil encontrar en qué cárcel, de las muchas cárceles del Imperio Romano, donde metía a todos los opositores. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Si no lo subrayamos esto para los momentos en que necesitamos fortaleza, dice, fortalécete por la gracia, el regalo de Dios. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, lo que me escuchaste predicar, ¿sí? Todas las veces que me escuchaste predicar, porque Timoteo anduvo mucho con Jesús.
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Este es el versículo base de la educación cristiana, ¿sí? De la formación, de la capacitación. Segunda de Timoteo 2:2, es muy famoso por Segunda de Timoteo 2:2. Lo que me has oído decir, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Así va a correr la fe cristiana verdadera. Comparte nuestros sentimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Cada frase, cada oración, hay un elemento nuevo. Le dice, sos un buen soldado. Que sos un soldado, que seas buen soldado. Y acá una serie de ejemplos tan fuertes para sostener ese ministerio. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Pero primero tiene que trabajar duro y no dejar, con todos estos es nadie con eso de enredarse, ¿no? En las cuestiones de la vida, decía Reina Verena, acá dicen cuestiones civiles. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Miren, es como decir, Pablo no creía que le estaba diciendo todo lo que necesitaba, ¿sí? Esa confianza en el Señor, de decirle, esto que te estoy diciendo es muy importante, tiene que ver con ese cuida lo que tenés en tus manos. Pero acá agrega, reflexiona primero y después el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Si parecería que basta con todo, sin embargo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. De nuevo, una presentación del Evangelio. No sé, estoy pensando nomás, ¿no? No sé si era antes de tomar otro tema, él recapitulaba y volvía a afirmarse donde estaba parado. ¿Qué estaba parado? Que lo que él decía, lo que él enseñaba, lo que él predicaba era sobre Jesucristo que había muerto por nuestros pecados para darnos vida nueva. Y acá dice, no dejes recordar a Jesucristo, ese descendiente de David, está hablando a alguien que había sido formado en el judaísmo, ¿no? La genealogía de David uniendo a Jesús con David era muy importante para todos aquellos que tenían trasfondo israelita. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Acá es donde nos va contando un poco más. Cadenas, como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Qué frase esta? Yo podré estar encadenado, pero la palabra de Dios ya está por todas las iglesias que Pablo había sembrado. Este es el fin de Pablo. Pero había sembrado iglesias en toda la parte de Asia y todas las otras provincias romanas, había llegado a Europa y saben, los estudiosos de las Biblias más modernas creen que aunque no quedó texto bíblico, Pablo hizo un cuarto viaje y llegó hasta España. En esta Biblia tengo un croquis de posible viaje a España. De manera que al volver habría vuelto por Roma y ahí fue encarcelado. O sea, había vuelto primero por la provincia de Asia y en Roma había sido encarcelado. Como dije, no hay texto bíblico, pero por referencias y por también los padres de la iglesia en los primeros tiempos, que estudiosos de los manuscritos y todo,
es muy posible que Pablo haya llegado a España, lo cual sería extraordinario porque eso era, en la mentalidad, en el conocimiento de la gente de ese tiempo, eso era hasta los fines de la tierra, que era el mandato de Jesús. Ojalá que haya sido ahí y Pablo haya dejado sembrada la semilla del Evangelio en España. Bueno, así que después de haber dicho que la palabra no está encadenada, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y sí, era lo que él deseaba, era lo que él enseñaba. Él preparaba a discípulos como Timoteo para que ellos llevaran adelante el Evangelio. Ahí va, ¿eh? Ahí va lo que dijo en el versículo, en el capítulo 1, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor. Con el poder de Dios, le dice a Timoteo, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Y él lo está diciendo, lo está viviendo en carne propia. Entonces, vamos a terminar hoy con la mitad, sí, más o menos la mitad del capítulo 2, donde dice, este mensaje es digno de crédito. Y esto debió haber sido otro himno o canto de adoración de la iglesia cristiana primitiva. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Yo me lo imagino a Pablo cantando esto en la cárcel. Pablo había cantado ya cuando cayó en Filipos, preso junto con ¿quién era? No era Pablo, en ese momento no era Pablo, era Pedro, pero eran los que podían cantar en la cárcel, ¿sí? Pedro y Juan habían cantado, y él seguramente cantaba esto, si morimos con él, también viviremos con él. Ya vamos con 3 hilitos en los que él va apuntando a la muerte, a la vida eterna, a lo que vendrá más allá. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Bueno, preparémonos para una carta importante, llena de contenido. Saquemos esa idea de que estas cartas son para pastores. Estas cartas son para todos los cristianos fieles que quieren aprender de la manera que el Espíritu Santo usó a este maravilloso apóstol Pablo para enseñar a la iglesia de toda la posteridad de la cual nosotros hoy día somos los que nos ha tocado el siglo XXI. Muy bien, cerramos la Biblia ahora y vamos a volver a abrirla mañana en 2 de Timoteo. Que Dios los bendiga.